Buenas tardes, qué alegría poder iniciar esta conferencia el día de hoy, y la alegría nos viene precisamente porque contamos con la presencia muy agradable, es un honor que esté con nosotros, la doctora Carolina Sepúlveda. Es toda una personalidad, ya lo veremos cuando se lea formalmente su currículum, pero en este momento que es una conferencia que hemos diseñado para que en forma informal y un poquito más íntima podamos platicar sobre las personas que nos han acompañado aquí, que ahora en esta oportunidad nos toca que nos acompañes. Creo que es muy importante comentar que es una manera de poder conocer no lo no profesional de la persona, saber cómo está aquí, por qué está aquí, y que esto sirva de motivación para todos aquellos que escuchamos y que a veces vemos únicamente currículos académicos muy fuertes y poderosos, pero que necesitaríamos saber también qué nos movió para lograr lo que ahorita estamos logrando, y que a lo mejor nos permitiría abrirnos el camino en un futuro, o poder simplemente reconocer un esfuerzo que a veces no se ve detrás del que gana una medalla olímpica o del que obtiene una posición distinguida y destacada, como es tu caso. Para esta oportunidad tan importante, primero agradecer a las autoridades del hospital, al doctor Roberto Galo y al doctor Joel Bañuelos, la oportunidad de que yo sea quien esté contigo dando esta conferencia. A nombre de ellos, agradecerte tu presencia con nosotros, y también pues desde luego la de la doctora Arcelia Campos, que es nuestra jefa de educación médica del hospital, quien fue una parte muy importante en que tú aceptaras esta invitación. Sé que hay un hecho personal muy fuerte, y pues gracias a Arcelia, que amablemente nos intercedió para que estuvieras con nosotros y nos digas sobre tu presencia. Realmente muy agradecidos y muy contentos de que estés con nosotros. Yo creo que sin más preámbulo le tocaría a Lucy ser quien nos haga favor de continuar con esta parte de la entrevista. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, y gracias al Grupo Ángeles, en particular al Ángeles Metropolitano, por esta invitación. Me siento muy honrada. Gracias. Doctora Sepúlveda, Carolina, permites, siempre. Bienvenida a este hospital, a esta tu casa. Nosotros nos apetece mucho tenerte y agradecemos la oportunidad de que estés aquí. En realidad, este preámbulo en el que el doctor Pérez Castro ha introducido tu entrevista, pues nos ha comentado algo muy importante, que hay detrás de esa persona en la que de alguna manera los que estamos en contacto contigo, realmente quién es. Y en ello yo quiero emitirte la primera pregunta. ¿Quién es Carolina? ¿Qué es, qué hace como mujer, como persona, como profesionista? ¿Por qué altos cargos? ¿Por qué llega a ser incluso en la actualidad pues la directora de nuestra Casa Magna, la Universidad Nacional Autónoma de México, en su área de medicina? Pues bueno, yo empezaría por decir que Ana Carolina Sepúlveda es una persona que se pone metas altas, que lucha y se prepara para llegar a lograrlas. También yo diría que Ana Carolina Sepúlveda pues tiene una carga genética importante. Mi familia siempre ha sido una familia luchadora en términos de la medicina, en términos de ambientes del gobierno, y hemos sido una familia que siempre impulsamos el talento de las generaciones que vienen atrás. Entonces, pues yo he sido muy afortunada en contar con este apoyo por parte de la familia. También diría que Ana Carolina Sepúlveda es una persona sensible. Me he dado cuenta de las necesidades de nuestro país a través de mi trayectoria en mis estudios, en mi formación profesional y en la parte laboral también. Me ha preocupado y ocupado mucho el tratar de resolver algunos de los problemas que yo veo tanto en el sector salud como en la educación
y la formación de los profesionales de la salud. Y bueno, por último diría que soy una persona que se compromete con lo que hace y que se compromete en lograr las metas que se fijan. Bueno, pues nos has platicado muchas cosas, pero creo que representamos algo que con frecuencia resalta: somos mujeres. Y tú eres una de las primeras mujeres en muchos ámbitos y en la universidad es una. Y realmente tú, como todas nosotras, con frecuencia recibimos preguntas, y una de ellas, y la más cotidiana, es decir, cómo las mujeres o cómo le hacemos, qué cosas positivas o negativas implica que nosotros estemos en un ámbito como esto. Esto permite que tengamos, pues a lo mejor, una condición de juicio distinta, una percepción, un cuestionamiento de nuestros predecesores posteriores a los que vienen con nosotros, y pues el juicio que se hace antes y después de nosotros. ¿Qué nos puedes plantear al respecto? Bueno, sin duda hay muchos estudios que plantean las diferencias de liderazgos entre mujeres y hombres y las diferencias de comportamiento en el ámbito profesional entre las mujeres y hombres, y no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son diferentes. La medicina ha sido por muchos siglos dominada por los varones, y la organización, digamos, de la práctica médica sigue estos patrones androcéntricos diseñados por varones para varones, y a las mujeres nos ha costado mucho trabajo vivir y trascender en estas organizaciones más de diseño varonil. Por poner un ejemplo, las mujeres cumplimos un rol social que ha ido cambiando y que seguirá cambiando, pero en generaciones como la nuestra fue mucho más evidente que teníamos que cumplir este doble rol de la familia y el ámbito laboral, y eso nos va retrasando en nuestras carreras científicas, en nuestras carreras laborales y académicas. Está perfectamente descrito, recientemente han salido algunos estudios al respecto, que el nacimiento del primer hijo retrasa a las mujeres hasta en un 30% en el camino en el que van avanzando. Entonces, el avanzar como mujer en estos ambientes varoniles a veces es complicado. Sigue habiendo el piso pegajoso, ¿no? Entonces, o el techo de cristal. Piso pegajoso se refiere a que hay ciertas condiciones como estas que te digo del rol materno o de diferencias en el otorgamiento de algunos estímulos, por ejemplo, financiamientos para la investigación, etcétera, que tienen una preferencia o un sesgo hacia los hombres, y eso pues te va pegando al piso, no te permite levantarte al mismo ritmo o a la misma velocidad que un varón. Y el techo de cristal implica que a las mujeres solo nos dejan llegar hasta cierto límite, hasta cierto nivel, y es muy difícil romper ese techo y llegar a otras posiciones. Yo he sido muy afortunada porque la vida me ha presentado las oportunidades ideales, pero creo que también yo he sido valiente en poder tomar esos retos y pues tratar de demostrar que una mujer también puede, igual de bien que un hombre, dirigir una institución o una facultad. Los liderazgos, decía yo, son diferentes entre hombres y mujeres, eso también está publicado. Las mujeres tendemos a tener un liderazgo más horizontal y tendemos a tener mayor capacidad de escucha y de diálogo con nuestro personal y nuestros subalternos, y de crear ambientes de mayor colaboración que los varones, que se distinguen un poco más por sistemas verticales de liderazgo. En el ámbito médico también se ha demostrado que las mujeres tienen un estilo distinto que los varones, otorgan más tiempo para la consulta, platican más con sus pacientes, se involucran más en los aspectos psicosociales de los pacientes,
También hay estudios que dicen que recetamos menos medicamentos que los varones y que en el caso de cirugía hay algunos estudios que han demostrado que las mujeres cirujanas tienen menos complicaciones que los cirujanos varones. En fin, yo creo que tiene que ver con algunas características no solo de crianza, sino también de personalidad y de visión del mundo diferente. Y como siempre he dicho, pues estas visiones no compiten, sino que se complementan. Me tocaría a mí ahora hacerte algunas preguntas. Algo que no me quiero meter en tu conferencia, tengo mucha tentación en relación a la inteligencia artificial, pero yo me guardaría para escucharte. Pero tú tienes mucho tiempo metido en la educación y creo que has rotado por las diferentes líneas de la educación, el constructivismo, el reduccionismo, el tontutismo y todas estas teorías o todas esas prácticas donde muchos de nosotros aprendimos y nos sentimos muy dichosos y orgullosos de haber sido conducidos y sojuzgados muchas veces también por nuestros profesores y por nuestros maestros y por nuestros compañeros también, los R+, como dicen ahora los residentes actuales. ¿Qué opinión tienes tú de todo eso que pasó y cómo es que ahora que los jóvenes son jóvenes de cristal, ¿verdad?, que se rompen fácilmente, que tienen una sensación social diferente del cómo los deben de tratar, cómo los deben de ver, cómo deben ellos de crecer? ¿Cómo estamos enfrentando eso? ¿O qué pensamos? A veces cuesta trabajo pensar en qué momento tuve que cambiar todo lo que estoy haciendo ahorita, si a mí me sirvió también y me dio lo que yo ahorita soy. ¿Qué opinas? Bueno, sin duda sí nos enfrentamos ante generaciones distintas de personas y yo creo que eso es lo normal. El humano va evolucionando de diferentes formas y las generaciones actuales han crecido en un ambiente de exigencia a sus derechos humanos y de apertura a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa es que hay un choque generacional de los jóvenes que están siendo ahora los estudiantes y nosotros que fuimos educados de una forma distinta, y uno siempre tiende a pensar que lo anterior fue mejor, ¿no? Viejos tiempos fueron mejores, pero no necesariamente. Yo creo que tenemos que ser abiertos al cambio. La educación también, igual que la medicina, han ido evolucionando. Y hoy día se sabe mucho más sobre el aprendizaje y cómo potenciar este aprendizaje en los estudiantes de lo que se sabía cuando nosotros estudiamos medicina. También los estilos de organización de las instituciones han ido cambiando y entonces tenemos, creo, que ir evolucionando con ese cambio. No podemos hoy pensar que una cirugía que hoy sabemos que tiene menos complicaciones, menos tiempo de estancia hospitalaria y menos costos a través de una laparoscopía, por ejemplo, no podríamos pensar que viejos tiempos fueron mejores y que sigue siendo mejor una cirugía a cielo abierto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que nosotros, nuestra generación, ser mucho más abiertos al cambio y aprender a entender que hay un cambio generacional. Los estudiantes también tienen que tener un entendimiento de que existe un cambio generacional y de que no necesariamente todo lo que ellos quieren o exigen es posible o es aceptable en un sistema donde se trata con vidas humanas, ¿no? O sea, yo creo que ellos también tienen que entender que en un hospital pues hay algunas reglas que seguir, porque si esas reglas se rompen, entonces ocurren consecuencias graves, ¿no? Incluso pérdidas humanas. Entonces yo creo que es un entendimiento de ambas partes el aprender estas nuevas conductas de convivencia generacional.
Y en cuanto al tema de la educación, pues yo creo que también tenemos que ser más abiertos a incorporar estos cambios o estos adelantos en el aprendizaje de lo que es la educación, pero también en la incorporación de nuevas tecnologías en este campo de la educación en salud. Sí, yo esta parte, pues yo la he vivido en mi persona y la he compartido y la he estimulado muchísimo. Pero me queda la duda pensar en este momento crítico actual, en el año 2024, donde se habla de que hay una enorme deshumanización de las personas, donde la vida no tiene ya tanto valor, donde los valores han cambiado tanto de una forma brutal, y luego se incrusta la tecnología. Muchas veces no es muy humana, o la vemos como algo diferente, y se cree más en el TikTok que en un valor familiar. Entonces, esto influye mucho porque es parte de la educación, es parte del cómo están aprendiendo y cómo está viviendo actualmente. ¿Qué opinión tienes de ello, de este humanismo tecnológico? Bueno, como decía, pues las generaciones van incorporando estos cambios tecnológicos en su vida y algunos de estos cambios no necesariamente son buenos siempre, ¿no? Ya hablaremos un poco más adelante sobre el tema de la tecnología y el aprendizaje, que muchas veces esta tecnología inculca o introduce conocimientos que no son correctos o no están científicamente validados y no son sólidos. Entonces, los jóvenes tienen que aprender a diferenciar entre lo que es tecnología que les ayuda en el aprendizaje para su formación y tecnología pues que no aporta o que tecnología que no tiene una solidez científica y que se convierte en una fake news, ¿no? Por ejemplo. Pero, insisto, esto apenas empieza, las tecnologías están incorporándose tanto en nuestras vidas como en la educación y tenemos que ir viendo el justo valor que van a tener en el futuro. Yo creo que llegaron para quedarse, no se van a ir, tenemos que aprender a convivir con ellas y tenemos que tomar ciertas medidas precautorias para que esto se realice de forma ética y profesional, que sea para el beneficio del aprendizaje y de la persona. Y en cuanto a la deshumanización en la relación médico-paciente, estas tecnologías van a venir a facilitar tareas que hoy día ocupan mucho tiempo del personal en salud, ya sea en la parte de diagnóstico o en la parte administrativa de la salud, y yo creo que eso va a ser bueno porque nos va a permitir tener más tiempo para tener esta relación médico-paciente mucho más cercana. Y las escuelas de medicina creo que nos debemos de enfocar en recalcar los valores del profesionalismo, el humanismo y la ética, porque eso nunca va a cambiar en la relación médico-paciente. Bueno, y siguiendo ese ámbito de la educación, es común que escuchemos como queja constante la limitación que estamos recibiendo en la formación de las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones, de alguna manera, es común que escuchemos que los niveles académicos con los cuales están arribando a la medicina, pues son débiles. ¿Realmente hasta dónde tú consideras que esto es importante o cuál es la realidad para que nosotros podamos exigir en todo nuestro entorno una medicina de excelencia? Y esta pregunta la hago porque pues es muy común decir que para yo tener un auto no necesito conocer mecánica, solamente saber conducir. Bueno, yo creo que es un tema que vuelve al dicho de viejos tiempos siempre fueron mejores, ¿no? Tenemos la tendencia a percibir que cuando nosotros estábamos de estudiantes teníamos una formación más sólida y no necesariamente fue así, sino que todos hemos ido transitando desde novatos hasta expertos y eso toma tiempos diferentes para las personas. Yo creo que el nivel con el que los estudiantes llegan a una formación profesional debe de ser evaluado y tiene que ver con pues toda la educación primaria, secundaria y preparatoria que se brinda en nuestro país.
y es muy diversa, ¿no? Existen escuelas que brindan una formación espléndida y hay escuelas pues que tienen serias deficiencias en la formación. Pero lo que las universidades tenemos que pensar, creo, es qué tenemos que hacer para que esos estudiantes que están llegando con o sin deficiencias puedan salir competentes para ejercer la medicina. Y muy probablemente también tenemos que ver en nuestros planes académicos si tenemos que modificar algunas cosas que se hicieron igual por años para poder lograr esa competencia. O sea, la responsabilidad de las universidades es otorgar a la sociedad un profesional de la salud competente. Y entonces, la parte de cómo nos llegan, pues muchas veces sabemos que es deficiente. ¿Qué vamos a hacer en ese periodo que los tenemos para lograr esa competencia? Yo creo que es un reto que nos debemos plantear las universidades y las instituciones de salud que colaboran con ese aprendizaje de los estudiantes. Y aprender a detectar cuáles son esas deficiencias y resarcirlas, ¿no? O sea, si no saben matemáticas, probablemente tendremos que hacer alguna medida para que durante su formación en medicina pues adquieran también esa competencia. ¿Cuáles son las competencias que necesitan para salir como profesionales de la salud? Y eso es lo que tendremos que formar en ellos para brindar a la sociedad profesionales competentes. Bueno, y cambiando un poquito, haciendo más filosóficos, me gustaría saber tu punto de vista, qué es lo que piensas en relación a la identidad que el médico en la actualidad en nuestra comunidad está posicionado. ¿Cuáles son los valores realmente? ¿El médico ha cambiado, ha perdido o al contrario ha fortalecido sus valores? Y realmente, ¿cuál es su posición y su identidad en nuestra comunidad, en nuestra sociedad mexicana? Pues bueno, yo creo que eso también ha cambiado enormemente desde los últimos 80 años. El médico en México y en el mundo había sido visto de una manera muy paternalista. El médico era el sabio y era el responsable de recuperar la salud de los pacientes. Y esa visión ha cambiado también en el mundo y en México. Está cambiando de manera que el paciente y las comunidades tienen que empoderarse de su salud y son copartícipes de mantener esa salud. Y el médico se convierte en un colaborador para que esa salud se mantenga. Los pacientes también cada vez están más empoderados precisamente por este acceso que tienen a la información. No necesariamente siempre la entienden bien, pero sí tienen el acceso a poder conocer más sobre sus síntomas o sobre sus enfermedades y llegan mucho más empoderados y mucho más informados con los médicos en una actitud tal vez más de coparticipación en su diagnóstico y en las decisiones de su tratamiento. Entonces, el papel del médico ha evolucionado, ha cambiado a lo largo de los años y ya no es visto como el único responsable o el único tomador de decisiones en la salud de las otras personas. Eso también lo tenemos que entender los médicos y quitarnos esa parte paternalista para poder ser copartícipes en la salud de nuestras comunidades. Pues yo creo que sería muy importante también el tema de en las comunidades rurales, el papel que están teniendo los médicos en esas comunidades que no tienen médicos fijos y que vienen y van los médicos pasantes y no hay una relación a largo plazo con esos médicos, ¿no? El papel de esos médicos también ha cambiado. Antes los médicos era el médico de la familia, ¿no? Y entonces el médico que atendió a la señora del parto sigue viendo a los niños y los va viendo hasta que vuelve a tener partos de esos niños que crecieron, y es el médico que siempre atendió a la familia. Eso también ya está cambiando, ese rol del médico de acompañar a las familias. Ahora son visitas puntuales para atender problemas de salud específicos y ya no hay un seguimiento a largo plazo. Yo creo que eso es una pérdida en la medicina. Yo creo que sí deberíamos de regresar
a esa relación más íntima o más cercana con nuestros médicos. Carolina, has tocado ya varias veces el punto de la relación médico-paciente y es un punto en el que yo creo que la empatía que pueda tener el médico con el paciente es fundamental. Y la tecnología, dicen que como los celulares acercan pero alejan. Muchos pacientes se quejan de que su médico cuando fueron a verlo ni siquiera las vio. Todo el tiempo estuvo capturando datos en la computadora que ellos ni siquiera saben qué puso ni qué no puso, si entendió o no entendió. Y que cuando lo revisó tampoco la tocó, que le pasó un ultrasonido o le metió un aparato por la vagina, y le dijo todo está bien, pero nunca me tocó. Entonces sí estoy de acuerdo, la relación médico-paciente es un pilar para muchos de nosotros, pero entonces se está dando actualmente, y luego se le suma la medicina a distancia, y luego se le suman los expedientes electrónicos, y entonces nunca el paciente ve lo que veía antes. Y no quiero ser reiterativo, no pienso que el tiempo pasado fuera mejor. Creo que ha habido muchísimos cambios y va bien, pero también soy crítico en este tipo de sentido. ¿Hasta dónde la tecnología está siendo bien aplicada o está siendo mal aplicada? ¿O hemos ido más rápido de lo que debiera de ser? ¿Estamos más avanzados en nuestro tiempo? ¿O al revés? Porque para que algo pueda crecer, tiene que crecer uniformemente. Y ahorita tocaban las comunidades rurales. En realidad es terrible cuando uno sale de entidades como este hospital y se va a 10 cuadras de aquí y dice, ¿qué es esto? Es increíble el cambio de tener la bonanza de todo, las facilidades de todo, y resolver todo en un día, donde en otro lugar a 10 cuadras se tardan 8 días en resolver o no resolver. No por incapacidad, sino por la tecnología y la dependencia tecnológica. ¿Qué opinas? Pues es parte de lo que hablaba anteriormente, de que tenemos que seguir formando a nuestros médicos en esta relación médico-paciente y entender que la persona que está enfrente es un ser humano que tiene necesidades de comunicación, de saber sobre su enfermedad, de que tengamos el tiempo de explicársela y que nos cercioremos de que entendió lo que le hemos explicado, ¿no? Pero por otro lado también la tecnología nos puede ayudar a facilitar algunos de los procesos que decías hace un momento. Y hoy día, por ejemplo, el médico puede brindarle más tiempo a esta relación médico-paciente y no estar escribiendo en la computadora lo que está interrogando, porque hay sistemas inteligentes que captan la conversación y que transcriben todo hacia la computadora, y entonces el médico ya tiene ese tiempo para voltear a ver a su paciente a los ojos. Y así existen diferentes tecnologías que nos ayudan con el diagnóstico. Hoy día, por ejemplo, puede no ser tan necesario estando en un lugar especializado, el hacer una exploración manual de mama cuando ya sabemos que la mastografía llegó con una lesión sospechosa y pues le hacemos el ultrasonido directamente, ¿no? Entonces probablemente algunas conductas que hacíamos anteriormente porque no teníamos esta tecnología ya no son necesarias hoy día, y el paciente dice no me tocó, pues no me tocó porque ahora te hizo un estudio diferente que la exploración manual, ¿no? Entonces, hay algunos procedimientos y algunos algoritmos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que han ido cambiando gracias a esta tecnología. Hay tecnologías que nos acortan la necesidad de interactuar con esa tecnología. Lamentablemente, eso no se ha incorporado de la misma manera en todos los sistemas de salud, ¿no? Estas tecnologías son caras, estas tecnologías requieren una inversión importante y bueno, algunas instituciones de salud no tienen los recursos para poder incorporar estas tecnologías, y es por ello pues que el médico sigue escribiendo en la computadora y no voltea a ver a los ojos al paciente. Pero yo creo que esto irá cambiando a medida que las tecnologías se introduzcan, que las tecnologías
bajen de precio, que las instituciones entiendan el valor de la tecnología en la atención sanitaria, pero también en la medida que el médico se dé cuenta de que es importante voltear a ver a los ojos a los pacientes y establecer una comunicación estrecha con ellos. También algunos modelos de atención han cambiado. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora tienen técnicos, ¿no?, que hacen algunas de las funciones que antes hacían los médicos. Y entonces el paciente pasa con el técnico o con la enfermera que está entrenada en hacer esos procedimientos y hace una parte de la consulta o de la entrevista y brinda al médico toda la información, de manera que el médico ocupa menos tiempo en esos procesos que no necesariamente los tiene que hacer el médico, ¿no? Estos son algunos modelos también que han cambiado el estilo de dar una consulta, pero yo siempre defenderé que el voltear a ver a los ojos y dedicarle tiempo al paciente son fundamentales. Hace unos días, Carolina, tuvimos la visita aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México de posgrado para revisar un programa operativo de una especialidad. Y curiosamente, donde estábamos revisando el programa, nosotros teníamos un buen marco referencial del programa, muy claro de qué queremos y cómo lo tenemos. Pero totalmente se enfocaron, y para bien, en aspectos muy positivos, pero era todo aquello que son los mapas conceptuales por escrito, las rúbricas por escrito, las listas de cotejo por escrito, una serie de situaciones, repito, útiles, que no se tiene que hacer una sola vez y de repente cambiarlas. Se puede ser es de gran utilidad poder tenerlas y hacerlas, no lo niego, es algo valioso, pero sí me llama la atención el tener tanta tecnología a la mano, el tener tantas posibilidades de desarrollo diferentes, y que finalmente la estructura final de una condición como era esta, de una especialidad médica, se tenga que volver a lo que hacíamos desde hace 40 años. Bueno, la evaluación también ha cambiado, ¿no? Entonces, en nuestros tiempos, pues, hacían un examen al final del curso y con eso se decidía si pasabas o no pasabas. Pero actualmente se da valor a la evaluación 360 grados, ¿no? 360 se llama. Y esto involucra que tienes que enseñar a la persona a ser autocrítico y a poder establecer su nivel de competencia por sí mismo, ¿no? Por otro lado, también cobra valor la evaluación que hacen nuestros pares de nuestro comportamiento, nuestros profesores, el personal de salud que interactúa con nosotros e incluso los propios pacientes que tengan que ver en la evaluación del estudiante. Y como instrumentos de evaluación también se han diversificado muchísimos, ¿no? Desde listas de cotejo, de interacciones específicas que uno va evaluando, pero también algunos sistemas que evalúan cómo la persona va integrando la nueva información en sus mapas mentales. Y esto también debe de ser parte del portafolio de evaluación de los estudiantes y tenemos que ir transitando a estas formas modernas y más completas de evaluación de los estudiantes y no quedarnos solo con una evaluación final al final del año, ¿no? También las tecnologías están interviniendo en esto. El mapa mental que tenga el estudiante en su portafolio no lo tiene que hacer con colores y con reglas lo puede hacer en un programa tecnológico que le ayuda a hacer un mapa mental, pero él tiene que proporcionar la información para que el mapa mental se construya, ¿no? Entonces, es muy importante para la Facultad de Medicina y para la universidad que sus procesos de evaluación sean cada vez más completos y más integrales
y que evalúen realmente el aprendizaje completo del estudiante. E incluye también, por ejemplo, esta portafolio de procedimientos que van haciendo durante el año. Cuántas apendicectomías ha participado el residente de primer año de cirugía, cuántas punciones lumbares ha hecho el residente de pediatría, en fin, que establezcan que al final de su formación ya logró la competencia. Entonces, estos sistemas de evaluación tienen que ir cambiando y la universidad tiene que ir evolucionando e incorporando estos nuevos, que ya no son tan nuevos, sistemas de evaluación para sus residentes. Claro, Carolina. Muchas gracias. Le paso la palabra a usted, la última comentario, Lucy, por favor. Bueno, Carolina, ha sido un placer escucharte, saber y tenerte en nuestro hospital y realmente conocer tu forma de pensar y un poquito más de ti. Algunos tenemos esa oportunidad, no todos, pero bueno, en la vida todo tiene un inicio y un fin. Y esta entrevista creo que podría durar muchas más horas o más momentos en donde pudiéramos conocer un poco más de ti, y solo nos queda, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brindas de estar con nosotros, de conocerte un poco, de que tengamos la opción de estar en contacto y vincular a nuestro hospital, un hospital escuela, con la universidad. Y pues bueno, solamente creo que nos resta dar la oportunidad de agradecerte, pero también dejar la puerta abierta para futuras visitas, no solamente en estas condiciones, sino en cualquier otras que vean un beneficio para nuestros pacientes y en particular para nuestros alumnos a los que nos dedicamos en educación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes y a todo el staff del Grupo Ángeles Metropolitano, en general del Grupo Ángeles, por este compromiso con la formación de los nuevos especialistas y también con la formación de estudiantes de pregrado que con mucho entusiasmo y mucha calidad reciben cada año de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás nomás felicitarte, creo que es un gran honor para los que somos egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM tenerte como directora de la escuela. Creo que es un momento muy importante para la escuela, y tú pues eres una insignia eres la insignia en ese sentido. Entonces, enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Que tengas excelente día. Gracias igualmente.